Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar, aunque a mí me gusta más hablar de seminario, de webinar me suena un poco raro, número 16 sobre derecho digital dentro de este encuentro anual sobre jurisprudencia europea, número 6 del Spanish Hub, del Instituto de Derecho Europeo. Bien, ante todo, presentaciones para quienes se nos han unido como invitados, a los que agradecemos naturalmente su presencia. Voy a comenzar presentando a quienes vamos a ser los moderadores y los ponentes en este seminario. Nos han encomendado la moderación a la profesora María Teresa Alonso Pérez, de la Universidad de Zaragoza, catedrática de Derecho Civil. Me dice Gabriel que no se guarda en mi ordenador, sino en la nube, aunque creo que en el caso de las salas pequeñas nos dijeron que sí se guarda en el ordenador particular. Lo digo porque ya lo tengo eso más o menos previsto, ¿de acuerdo? Bien, como decía, somos los moderadores, la profesora Alonso Pérez, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza, y yo mismo, yo soy Carlos Díez Soto, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Murcia. Vamos a ser ponentes los dos, nos acompañan como ponentes también Sebastián López Maza, profesor contratado doctor de Derecho Civil en la Universidad Autónoma de Madrid, Mónica García Goldar, investigadora postdoctoral de la Universidad de Santiago de Compostela, Tomás Gabriel García Micó, investigador predoctoral de la Universidad Pompeu Fabra y también abogado, y Gabriel Macanás Vicente, que es profesor contratado doctor del Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Murcia, por tanto compañero también y amigo. Bien, somos 6 ponentes, pero en realidad vamos a comentar 3 sentencias distintas. Son 3 sentencias, 3 de nosotros nos vamos a ocupar de comentar una de ellas en la primera parte. Vamos a repartirnos un poco la materia en los términos que ahora veremos, y las otras 2 sentencias serán objeto de comentario en la segunda parte del seminario. Haremos una pequeña pausa entre las 2 partes por si se quiere formular alguna pregunta, alguna cuestión. En fin, no sé cómo iremos de tiempo. Supongo que podremos dejar algún pequeño margen para preguntas o curiosidades que se puedan plantear. Y por tanto vamos a comenzar con las ponencias relativas a la primera de las sentencias que les comentaba. En esta primera parte vamos a comentar una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la Sala Sexta de 8 de octubre de 2020, relativa al asunto C641/19, es una sentencia que se refiere al tema del desistimiento en contratos de servicios y concretamente de servicios digitales. ¿De acuerdo? Como digo, son 3 las ponencias que le vamos a dedicar. Vamos a intervenir la profesora Mónica García Goldar, Sebastián López Maza y yo mismo comentando esta sentencia, mientras que en la segunda parte, como decía, se comentarán 2 sentencias que tienen en común el hecho de que versan sobre la actividad de las plataformas digitales, con lo cual pues, le damos una cierta uniformidad a las 2 partes del seminario. Respecto a esta primera sentencia que vamos a comentar, la sentencia de 8 de octubre de 2020, voy a hacer yo una presentación de los hechos, como moderador, de los hechos, del planteamiento de las cuestiones prejudiciales y de la doctrina del Tribunal de Justicia, y posteriormente pues dividiremos la materia en las 3 ponencias sucesivas, ¿de acuerdo? Bien, es una sentencia así como primera aproximación. Es una sentencia que se refiere a un asunto aparentemente a primera vista relativamente banal. Sin embargo, creo que es una sentencia muy interesante, por muchas razones, porque toca algunas cuestiones capitales dentro de lo que es la mecánica del derecho de desistimiento, que es un elemento capital dentro de la contratación a distancia, como saben perfectamente, y más aún en el ámbito de la contratación a distancia de contenidos y servicios digitales. Porque además esta es una materia que está siendo objeto de una profunda revisión en el ordenamiento comunitario. También está teniendo ya acceso al derecho nacional. Acabamos de tener un Real Decreto Ley de transposición de algunas directivas importantes sobre esta materia y tendremos ocasión de comentar algunos de estos asuntos. Por tanto, es una sentencia que tiene, a mi juicio, una importancia bastante mayor de la que a primera vista podría parecer. Les explico los hechos que fundamentan esta sentencia y, como digo, expondré brevemente las 3 cuestiones prejudiciales que se plantean ante el Tribunal de Justicia, muy brevemente también cuál es la doctrina del Tribunal al respecto y luego cederé la palabra a mis compañeros para que expongan las diferentes maneras. A ver, el litigio que da origen a esta sentencia se plantea entre un consumidor, al que se identifica por sus iniciales, EU, y una empresa, una sociedad domiciliada en Alemania, que se llama PE Digital, que explota un sitio de Internet
se llama Parship, se puede acceder a él, yo he estado investigando un poco la página para ver lo que había, dedicado a la búsqueda de parejas, ¿no? Por tanto, el planteamiento no deja de ser ya de por sí relativamente curioso, ¿no? Una página web dedicada a la búsqueda de parejas. Como suele ser habitual en este tipo de sitios web, la empresa ofrece a los usuarios dos tipos de suscripción. Una suscripción gratuita, de base, que permite contactar con otros usuarios, pero de una forma muy limitada, ¿no? Y luego una suscripción premium, de pago, lógicamente, que permite ampliar notablemente las posibilidades de contactar con otros usuarios. Y además es una suscripción temporal, puede ser de 6, de 12 o de 24 meses. Bien, conforme al sistema diseñado por la empresa que gestiona esta página web, cada suscriptor recibe inmediatamente después de darse de alta en la página web y de una forma automatizada una selección de sugerencias de pareja. ¿De acuerdo? Esa selección de sugerencias de pareja, pues naturalmente se elabora con el uso del correspondiente algoritmo y sobre la base de un test de personalidad, pues en el que se examinan las características, los hábitos, los intereses de cada suscriptor, todo lo que es relevante pues, para el ámbito este de la búsqueda de parejas, ¿no? Vale, pues los resultados de ese test de personalidad se incorporan a un informe de evaluación de personalidad que se elabora con la participación de un psicólogo, parece ser, que tiene unas 50 páginas, y que los suscriptores premium reciben de forma inmediata al darse de alta y por vía electrónica, lógicamente, como parte de su suscripción. Mientras que los suscriptores de base pues lo pueden adquirir de forma separada pagando su precio. ¿De acuerdo? Quédense con esto del informe de evaluación de personalidad porque tiene mucha importancia en el desarrollo del asunto. ¿De acuerdo? Bueno, pues en el caso concreto ocurre que el consumidor en cuestión, el 4 de noviembre de 2018, permítanme que haga aquí me detenga un momento, el asunto se plantea por un contrato que se suscribe en el 4 de noviembre de 2018 y estamos comentando ya la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es auténticamente un lujo el poder disponer de sentencias que resuelven cuestiones prejudiciales en unos plazos tan razonables, ¿no? Bueno, pues el 4 de noviembre de 2018 este consumidor celebra con la empresa alemana en cuestión un contrato de suscripción premium de una duración de 12 meses y por un precio global de aproximadamente 524 euros, por una suscripción anual. De acuerdo con la legislación alemana sobre contratación a distancia, que naturalmente es el resultado de la transposición de la directiva europea, igual que aquí en España, la empresa informa al consumidor acerca de su derecho a desistir del contrato dentro del plazo de 14 días contados desde la celebración del contrato. El consumidor inmediatamente comunica a la empresa que tiene interés en que se inicie, además lo comunica expresamente, que se inicie la prestación del servicio de forma inmediata, sin esperar a que transcurran los 14 días del plazo de desistimiento. Bien, pues bien, ocurre que solo 4 días después de haberse contratado, es decir, el 8 de noviembre, han transcurrido solamente 4 días, el consumidor comunica a la empresa su decisión de desistir del contrato. Claro, comunica su decisión de desistir del contrato en los 4 días, pero por lo que resulta de la sentencia, en ese momento el consumidor ya había recibido el informe de evaluación de personalidad y probablemente había recibido un número muy elevado de sugerencias de pareja, porque la mayor parte se recibían al principio de la suscripción. ¿De acuerdo? Bueno, pues comunica su decisión de desistir a la empresa a los 4 días. La empresa entonces le factura por los servicios ya prestados y le factura una cuantía próxima a los 400 euros. De los 524 de la suscripción anual, le factura casi 400 euros. El consumidor no está de acuerdo con esa facturación y demanda a la empresa, solicitando que le devuelvan la totalidad de los pagos realizados. ¿De acuerdo? Plantea la demanda ante el Tribunal de lo Civil y lo Penal de Hamburgo y el Tribunal de lo Civil y lo Penal de Hamburgo, pues, ante las dudas que le plantea el asunto, plantea 4 cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia, 4 cuestiones que en realidad se refieren a 3 temas distintos. ¿De acuerdo? Se puede focalizar, y así lo hace el propio tribunal, son 3 las cuestiones que se plantean. Entonces les voy a exponer muy brevemente cuáles son esas 3 cuestiones prejudiciales y cuál es la doctrina que sienta el tribunal. Y luego analizamos cada una de ellas. Una cosa importante, las 3 cuestiones prejudiciales se refieren a la interpretación de la Directiva 2011-83, que como probablemente saben es la directiva que regula la contratación a distancia, pero claro, son cuestiones que se refieren a la interpretación del texto vigente de la directiva cuando se produjeron los hechos. Pero es que esa directiva ha sido objeto de una reforma muy importante, una reforma que además entró en vigor cuando todavía no se había dictado la sentencia del tribunal. Es decir, la reforma se estaba tramitando al mismo tiempo que la cuestión prejudicial. Y una de las cosas que hacen interesante esta sentencia es que es evidente que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
aunque interpreta el texto original de la directiva, tiene muy presente el contenido de la reforma, que se introduce en virtud de la nueva directiva 2161 de 2019, que está todavía pendiente de transposición, pero que a su vez está muy coordinada con otras directivas que, como probablemente saben, han sido objeto de transposición muy recientemente. Concretamente con la directiva 770-2019, que tiene una incidencia, creo, muy evidente en esta materia. Vale, entonces, cuestiones perjudiciales que se plantean. Son básicamente tres, como digo. La primera ya es la siguiente. ¿Se puede interpretar que la elaboración y transmisión por vía electrónica de ese famoso informe de evaluación de personalidad que recibió el consumidor inmediatamente después de darse de alta constituía un supuesto de suministro de contenido digital no incorporado en soporte material, puesto que había sido enviado a través de la página web? Porque si así fuera, si esto es un supuesto de contenido digital no incorporado en un soporte material, en el momento en que se inició la ejecución del contenido, se habría perdido el derecho de desistimiento respecto a esa prestación. Esta es la primera cuestión que se plantea. ¿Respuesta del Tribunal de Justicia? No. La respuesta es negativa. Esto no es un supuesto de suministro de contenido digital, sino que es una prestación parcial integrada dentro de un servicio digital. Por tanto, estamos en presencia de un suministro de servicio digital, no de contenido digital, y por tanto no se aplica el régimen del desistimiento propio del suministro de contenido digital, sino el de los servicios digitales. Y esto es muy importante, porque significa que el consumidor, aunque se haya iniciado la ejecución, conserva el derecho a desistir, pero tiene que compensar a la empresa por los servicios prestados a este servicio. Segunda cuestión que se plantea, bueno, puesto que ya focalizándolo en que sea un supuesto de prestación de servicios digitales, el consumidor que desiste tiene que compensar a la empresa por los servicios ya prestados. Pero ¿cuáles son los criterios que se deben seguir para determinar cuál es el importe concreto que debe compensarse a la empresa por los servicios ya prestados? ¿Se tiene que seguir un criterio de proporcionalidad estrictamente temporal o hay que tener en cuenta las diferentes prestaciones que ya se hayan ejecutado? ¿De acuerdo? Bien, adelanto que el criterio del Tribunal de Justicia es que, salvo que del contrato resultara otra cosa, hay que aplicar un criterio de proporcionalidad estrictamente temporal. Hay que compensar a la empresa en función del número de días que estuvo vigente el contrato. ¿De acuerdo? Y tercera cuestión, que será de la que yo me ocupe al final de estas ponencias. ¿Qué criterios hay que seguir para determinar si el precio total pactado por la prestación de los servicios era o no excesivo? Porque si se considera que ese precio podía ser considerado excesivo en comparación con el valor de mercado de los servicios contratados, eso podría tener consecuencias en materia de desistimiento. Bien, pregunta el Tribunal de Hamburgo qué criterios hay que seguir para determinar si el precio es o no excesivo. Esta es una cuestión relativamente marginal respecto a las dos anteriores, que son las más importantes, y por tanto ya la desarrollaré en su momento. ¿De acuerdo? Bien, este es el planteamiento de la sentencia. Como ven, son tres cuestiones bastante interesantes, sobre todo las dos primeras, y voy a hacer ya el uso de la palabra a los dos compañeros que se van a ocupar de cada una de estas cuestiones. Concretamente, en primer lugar, la profesora García Goldar se va a ocupar del tema de la delimitación entre el concepto de contenido, suministro de contenido digital y suministro de servicios digitales. Así que tienes la palabra, ¿no? Bueno. Vamos a seguir con las otras dos ponencias relativas a los otros dos aspectos relevantes de la sentencia y si acaso, pues al final podemos hacer algún comentario o plantear alguna duda de carácter general. Bien, del segundo aspecto relevante de la sentencia se va a ocupar Sebastián López Maza, que nos va a hablar, una vez que ya estamos en el ámbito del ejercicio del desistimiento en contratos de prestación de servicios digitales o de suministro de servicios digitales, pues entra el problema de determinar cómo calculamos lo que tiene que satisfacer el consumidor al empresario por los servicios ya prestados hasta el momento en que se desiste. Y de eso se va a ocupar entonces pues, el profesor López. Adelante. Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias a la organización por haberme permitido exponer esta parte de la sentencia, al profesor Díaz Soto por la presentación. Voy a tratar de compartir la presentación que he preparado. ¿Se ve, sí? Vale, lo que me gustaría hacer, que no sé si me da la posibilidad, es de... Si lo pongo así, ¿se ve? Sí. Perfecto. Vale, en mi caso, como decía el profesor Díaz Soto, lo que vamos a ver son las obligaciones que derivan para el consumidor cuando ejercita este derecho de desistimiento respecto de un contrato de servicios donde el propio consumidor ha solicitado que el servicio se preste antes, que empiece a prestarse antes de que haya acabado
el plazo para poder desistir. Me gustaría refrescar 4 puntos importantes que tienen que ver con el caso para luego resolver lo que es el tema, del importe que debe abonar el consumidor. Claro, tenemos un señor que, como decía el profesor, contrató una suscripción premium de 12 meses por casi 524 euros, precio que era más del doble de lo que la plataforma estaba cobrando a otros usuarios por un servicio similar, la misma duración, el mismo año en que contrata el consumidor en este caso. La plataforma informa a este señor de que existe ese derecho de desistimiento. Este señor decide que solicitar que empiece a prestarse el servicio antes de que acabe el plazo de desistimiento, y 4 días después de empezar con la prestación del servicio decide desistir. Y la plataforma le cobra o le factura un importe de casi 393 euros. Hay que tener en cuenta las siguientes cuestiones importantes. Por un lado, cuando decide desistir, ha recibido ya, como han señalado mis compañeros, una buena parte del servicio. Porque del servicio que implica la búsqueda de pareja, de mensajería, de contacto con otros usuarios que están buscando pareja. Porque explica el Tribunal de Justicia que el grueso de los mensajes se reciben al comienzo de la prestación del servicio. De hecho, creo recordar que dice que la primera semana se reciben como 31 mensajes, en la segunda semana 8, la tercera 6, la cuarta 5, y a partir de la quinta semana pues se va reduciendo muchísimo el número de mensajes que se reciben. Por tanto, el grueso, digamos, de la prestación del servicio se recibe al inicio de la prestación del servicio. Y por otro lado, este señor recibe un informe de evaluación de la personalidad al comienzo también de la ejecución del contrato, un informe que, como han señalado mis compañeros también, se factura de manera especial cuando se trata de una suscripción gratuita. En la suscripción premium, digamos que entra en el pack, pero en la suscripción gratuita hay que abonarlo como un servicio aparte, como un servicio o un contenido aparte, vaya. Este señor interpone una demanda en el Tribunal de lo Civil y lo Penal de Hamburgo, y el Tribunal de lo Civil de Hamburgo lo que empieza a decir es que para calcular ese importe que el consumidor tiene que abonar por haber desistido en este contrato de servicios, pues que habría que separar las prestaciones para saber cuáles se han ejecutado antes, cuáles después, que habría que valorar el volumen de las prestaciones que se han realizado ya y el valor que dichas prestaciones tienen para el consumidor y que ha estado, como digo, disfrutándolas durante ese plazo de tiempo. Bien, las cuestiones que tiene que resolver el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es básicamente qué importe tiene que pagar el consumidor cuando desiste en un contrato cuyos servicios empiezan a prestarse por petición expresa del consumidor antes de transcurrir el plazo de desistimiento, ¿no? Y son 2 cuestiones en particular. La primera es si el artículo 14.3 de la Directiva 2011/83 debe interpretarse en el sentido de que un contrato que consiste en un servicio formado por varias prestaciones que se van a desarrollar en momentos temporales diferentes, si a la hora de determinar el importe que debe abonar el consumidor en caso de desistimiento hay que estar única y exclusivamente al valor global del servicio establecido en el contrato pro rata temporis. Primera cuestión. Y segunda cuestión, si debe interpretarse ese artículo 14.3 de la directiva en el sentido de que a pesar de que estemos ante prestaciones donde algunas de ellas tienen un valor mayor o menor en función del momento en el que nos encontremos de la relación contractual, si también hay que estar única y exclusivamente a ese principio pro rata temporis para determinar cuánto tiene que pagar el consumidor en caso de desistir. Bien, la normativa... ¿Perdón? Pensé que alguien había hablado. La normativa aplicable en este caso la encontramos en el artículo 14.3 de la directiva. El considerando 50 de esta misma directiva permite o establece que el consumidor debe también tener este derecho de desistimiento en aquellos casos de contratos de servicios, ¿no? Incluso aunque se haya solicitado expresamente que el servicio comience antes de que haya transcurrido el plazo para poder desistir. Y luego llega el artículo 14.3 que señala que sí, que efectivamente cabe desistir en estos casos, pero
el consumidor tendrá que abonar al comerciante un importe proporcional a la parte ya prestada del servicio en el momento en que haya informado al comerciante de que va a ejercitar este derecho de desistimiento. Por tanto, se plantean dos posibles interpretaciones, o lo que el Tribunal de Justicia se plantea son dos posibles interpretaciones de ese importe proporcional que debe pagar el consumidor en estos casos. Una primera interpretación, que es decir, coger lo que se le cobra al consumidor de manera global y por toda la prestación, digamos, por todo el servicio, y hacer un prorrateo por el tiempo que se ha disfrutado de ese servicio, o una segunda interpretación, que es decir, vamos a ver si estamos ante un servicio con varias prestaciones, vamos a separarlas cada una de ellas, vamos a valorarlas cada una de ellas y vamos a ver cuáles de todas ha disfrutado el consumidor y en función de eso determinamos. Bien, ¿cómo resuelve las cuestiones el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? El Tribunal de Justicia señala que el artículo 14.3 de la Directiva 2011/83 precisa que el importe a pagar por el consumidor en estos supuestos se va a calcular tomando en consideración, establece esta regla general, tomando en consideración el precio global de todo el servicio establecido en el contrato, es decir, cogemos tanto la prestación principal como las prestaciones accesorias, y ese precio global lo que hacemos es prorratearlo en el tiempo. Y cobramos en función de lo que ha disfrutado el consumidor de ese servicio. Pero luego establece una excepción y dice que si el contrato prevé expresamente que una o varias prestaciones se van a llevar a cabo por separado desde el comienzo de la ejecución del contrato y a un precio que se va a abonar separadamente, en este caso a lo que vamos a estar es al precio que tenga la prestación, cada una de las prestaciones, y a ver qué prestaciones se han disfrutado antes y cuáles no a la hora de calcular ese importe proporcional. Ahora bien, para poder aplicar esta excepción es necesario que se den tres requisitos. Uno, que el contrato prevea que una o varias prestaciones se van a llevar a cabo íntegramente por separado desde el inicio del contrato. Dos, que el precio de esas prestaciones se abone separadamente. Y tres, que el consumidor haya solicitado que tales prestaciones empiecen a prestarse antes o durante el plazo en el que puede ejercitar ese derecho de desistimiento. Por tanto, conforme a esta excepción, conforme a esta segunda regla, lo que el Tribunal de Justicia está diciendo es que habría que tener en cuenta pues, el valor de cada una de las prestaciones, el tiempo que se ha disfrutado de cada una de ellas y el valor que tienen para el consumidor. Dice el Tribunal de Justicia que esta sería una interpretación que trata de equilibrar, por un lado, ese grado tan alto que tiene la directiva de proteger al consumidor y, por otro lado, la competitividad de las empresas. Bien, ¿qué comentarios o qué reflexiones se pueden hacer en relación con estas conclusiones a las que llega el Tribunal de Justicia? Bien, la Directiva 2011/83 ha configurado el derecho de desistimiento como una pieza clave, ¿no? Como un derecho clave que tienen los consumidores, como decía el profesor Díez Soto, sobre todo en el caso de los contratos a distancia. Y lo configura de tal manera que no resulte pues, complejo o gravoso su ejercicio. Se trata en definitiva de que pueda operar en la práctica. En algunos casos, el consumidor va a poder ejercitar este derecho sin tener que pagar o desembolsar cantidad alguna. Pensad, por ejemplo, en un caso donde el comerciante decida pagar él mismo estos costes, o pensamos en el caso en el que el comerciante no cumple con sus obligaciones de información para con el consumidor y, por tanto, la sanción que se le establece en la propia directiva es precisamente esa, que corra él con los gastos, por esa falta de información. Pero en cualquier caso, en la mayoría de los supuestos lo que va a ocurrir es que el consumidor va a tener que acarrear con ciertos gastos, con algún tipo de gasto. Si bien es verdad que no va a ser un gasto excesivo, porque si no estaríamos desincentivando el ejercicio de este derecho por parte del consumidor. Pues bien, cuando estamos ante contratos de servicios, el ejercicio del derecho de desistimiento tiene una serie de consecuencias. No hay una restitución recíproca de las prestaciones al estilo de un contrato de adquisición de bienes, porque no hay un bien que se pueda restituir, pero no por ello se puede negar el ejercicio del derecho de desistimiento, repito, en contratos de prestación de servicios. El consumidor va a poder desistir, pero como un servicio ya prestado no se puede devolver, va a tener que abonar proporcionalmente la parte del servicio que ya haya disfrutado hasta ese momento. En este tipo de contratos, el plazo para poder desistir termina
a los 14 días contados desde el inicio de la celebración del contrato. A partir de ese momento se abre el plazo para poder desistir. Y el artículo 14.3 de la Directiva 2011/83 permite que el consumidor pueda desistir incluso aunque el servicio hubiera empezado a ejecutarse a petición del propio consumidor. A petición del propio consumidor. Ojo, este derecho, esta posibilidad no estaba prevista en la propuesta de directiva y es algo que fue súper criticado y que posteriormente ya en la versión final se incluyó, pero era una cosa que en principio, si el consumidor decide que el servicio se preste desde el principio, pues oye, luego no va a poder desistir. Pero aún así se previó esta posibilidad. Bien, el artículo 14.3 de la directiva exige que el consumidor lo solicite expresamente en un soporte duradero para que se pueda empezar a desarrollar la prestación. Ahora bien, el consumidor va a estar obligado a abonar un importe proporcional a la parte del servicio que ya se ha prestado, ¿de acuerdo? En el momento hasta el momento en que desista. Aunque el 14.3 parece estar pensando en servicios que se abonan a posteriori, es decir, al final de la prestación del servicio, porque dice que el consumidor, algo así como que el consumidor tendrá que abonar o algo así, no recuerdo exactamente el tenor literal, no cabe descartar la aplicación de este 14.3 a supuestos como ocurre en este caso resuelto por el Tribunal de Justicia, donde el servicio se abona al comienzo de la relación contractual, en cuyo caso, si el consumidor decide finalmente desistir, lo que va a poder hacer es reclamar el reembolso de esa parte del servicio que no ha disfrutado. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo interpretar eso del importe proporcional que debe abonar el consumidor? Como digo, el Tribunal de Justicia tiene esas dos reglas. La regla general, atendemos al importe global establecido en el contrato y aplicamos el principio pro rata temporis, o la excepción de que, estando ante contratos formados o servicios formados por varias prestaciones que no se prestan todas a la vez, simultáneamente desde el inicio del contrato y demás, pues troceamos, valoramos y buscamos saber el precio de la prestación que haya disfrutado el consumidor. En este caso resulta que tenemos un servicio de mensajería que empieza a prestarse desde el inicio del contrato, a petición del consumidor, que tiene más valor al inicio del contrato, esa prestación, que va perdiendo valor conforme pasa el tiempo. El grueso de ese servicio de mensajería se presta al comienzo, y luego tenemos también la entrega de ese informe de personalidad, también al comienzo del contrato. Tenemos distintas prestaciones, distinto valor para el consumidor, y donde el consumidor recibe el grueso de ese servicio al comienzo del contrato. Sin embargo, el Tribunal de Justicia decide que en este caso habría que aplicar la regla del montante global previsto en el contrato y la regla pro rata temporis. Ni siquiera se plantea la posibilidad respecto del informe de aplicar la excepción al derecho de desistimiento del artículo 16c de la directiva, que habla de los bienes personalizados. ¿De acuerdo? Estamos ante un informe personalizado para este señor en particular que puede no valer para otra persona distinta. ¿De acuerdo? Ni siquiera se plantea esto. Pues bien, si este señor pagó por la suscripción de 12 meses casi 524 euros, esto es por 365 días, resulta que al día le sale el servicio a 1,43. Si desiste a los 4 días, el importe que se le debería facturar al consumidor por haber desistido después de haber disfrutado esos 4 días del servicio sería de 5,72 euros, cuando en realidad se le ha facturado un importe de casi 393. Si nos atenemos a la otra forma de calcular el importe, separar las prestaciones, porque el informe sí tiene un valor cuando la suscripción es gratuita. Si nos atenemos a la otra forma de calcular el importe, separando prestaciones, sabiendo que una de las prestaciones ya se ha cumplido íntegramente, porque otra cosa que dice la directiva es que el consumidor podrá desistir si es que el servicio no se ha prestado íntegramente antes de que finalice el plazo de desistimiento. Ojo, porque si ya han finalizado el desistimiento, pues oye, no haber pedido que empezaran a prestártelo antes de tiempo, ¿no? O antes de que terminara el plazo de desistimiento. Bien, como digo, si la calculáramos conforme a la segunda de las reglas, a esa excepción del Tribunal de Justicia, el importe seguramente se ajustaría mucho a lo que efectivamente se le terminó facturando a este señor, a este consumidor. En cualquier caso, como digo,
Para mí, la conclusión a la que llega el Tribunal de Justicia en este punto creo que es bastante criticable, porque eso de lo que hablaba el propio Tribunal de Justicia, que le apunta la sentencia de un equilibrio entre derechos del consumidor y la competitividad empresarial, parece que aquí como que, bueno, se resquebraja un poco y quizá aplicando de alguna manera pues el apartado 5 del artículo 14, que señala que el consumidor está exento de responsabilidad en caso de ejercitar el derecho de desistimiento. Pero ya digo, para mí es una conclusión que es bastante criticable, solo por el hecho de que las prestaciones se presten de una manera que no se haya separado las prestaciones no se hayan facturado separadamente en el contrato, y siendo que algunas de ellas ya se han disfrutado, la regla a la hora de calcular ese importe debería haber sido otra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias por la claridad, también es positiva. Yo creo que es evidente la trascendencia que este aspecto tiene para la sentencia. En realidad es el aspecto central de la sentencia, aunque desde el punto de vista de la construcción dogmática, el tema que ha comentado Mónica seguramente tiene más trascendencia, pero en el asunto concreto lo que se discute básicamente es esto. A mí me queda por resolver una última cuestión a la que voy a dedicar menos tiempo, porque ya he consumido antes una buena parte del que me correspondía, pero por enlazar con lo que acaba de comentar Sebastián, claro, al final la consecuencia a la que lleva el criterio del tribunal, que en el fondo se basa en una idea de transparencia, es decir, el consumidor hay que decirle claramente pues, lo que va a pagar, y si no se dice, pues problema de la empresa, ¿no? Se aplica el criterio de proporcionalidad, que significa que en este caso pues se le podrá cobrar una cantidad ínfima. Con lo cual, de alguna manera, lo que se está incentivando es un desistimiento oportunista por parte del consumidor. Claro, en estas condiciones al consumidor le sale el negocio perfectamente. Yo me llevo la mayor parte de la utilidad y pago 5 euros por ello. Claro, ¿cuál es la consecuencia que a mí se me ocurre? Es que a lo mejor las empresas tienen interés en revisar sus estrategias y sus estructuras de precios para combatir esto. Y esto puede llevar a que cobren las diferentes prestaciones de forma distinta y con arreglo a un criterio distinto. Y esto me permite enlazar precisamente con lo que voy a comentar a continuación, porque la tercera cuestión prejudicial que se le plantea al Tribunal de Justicia tiene que ver con el carácter o el problema de cómo determinamos si el precio total pactado por el servicio contratado se podía considerar o no excesivo. Explico esto porque es una previsión que a primera vista llama mucho la atención, resulta bastante sorprendente. El artículo 14.3 que acaba de comentar Sebastián, pues viene a decir eso: cuando se desiste en un contrato de servicios y ya se había iniciado la ejecución con el consentimiento del consumidor, este tiene que compensar por los servicios ya prestados hasta el momento en que desiste. Pero si consigue demostrar que el precio total del servicio era excesivo, pues se puede exigir que se le obligue a abonar o a compensar con arreglo al valor de mercado. ¿De acuerdo? Esta coletilla final del 14.3 es la que me va a ocupar, como digo brevemente, pero creo que es un tema interesante también, porque me imagino que para muchos de ustedes ver esta previsión les habrá sorprendido. Eso de que los tribunales pueden controlar el tema de que el precio de un servicio libremente fijado por la empresa pueda ser controlado. Bien, esto es muy sorprendente y es muy excepcional porque, como saben, tradicionalmente el legislador comunitario ha sido muy reacio a controlar la relación calidad-precio. Esa es la razón de que, por ejemplo, en materia de cláusulas abusivas, no se pueda controlar el objeto principal del contrato o la relación calidad-precio, porque esto es una cosa que, según viene diciendo desde siempre el legislador comunitario, esto es una cosa que se tiene que resolver con las reglas del mercado, de la competencia, la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué es esto de que de pronto en este caso concreto se pueda controlar si el precio que se está cobrando a un consumidor es excesivo? Llama mucho la atención. Bien, yo le he estado dando vueltas y creo que la solución puede ir por esta vía. Es decir, en realidad esta es una regla que solo tiene sentido en el contexto específico en el que se formula. Es decir, en el contexto específico del ejercicio del derecho de desistimiento en contratos de servicios, y precisamente porque en este caso el consumidor tiene que compensar por los servicios ya prestados. Fuera de este supuesto concreto no tiene sentido la regla con esa filosofía general de la Unión Europea. ¿Y por qué digo que tiene sentido en este caso? Por lo siguiente, claro, es que hay que pensar que una de las razones típicas que pueden llevar al consumidor en un contrato a distancia a desistir es que después de haber probado el bien o servicio, pues le parece que la relación calidad-precio no es la correcta. Es decir, es que a mí me parece que esto que he contratado, pues para la calidad que tiene, no me compensa. Bien, entonces desisto. Pero claro, el problema es que si se desiste
en un contrato relativo a la venta de bienes, yo, ejercitando en tiempo y forma mi derecho de desistimiento y devolviendo el bien, no asumo ninguna obligación en cuanto al precio, como mucho los gastos de devolución, pero no tengo que pagar el precio que me ha parecido excesivo. Pero claro, en el caso de los servicios, sí estaría pillado por la obligación que fuera proporcionalmente de pagar el precio. Entonces, ¿cuál es la solución un poco de compromiso a la que llega el legislador comunitario? Hombre, si queremos equiparar la situación del consumidor que desiste en bienes y el que desiste en servicios, lo lógico es que en principio el consumidor tenga que compensar en proporción al precio pactado, pero si consigue demostrar que ese precio es excesivo, bueno, pues que en ese caso compense en proporción al valor de mercado. ¿De acuerdo? Sí, siempre que se pueda acreditar. Con lo cual, de alguna manera, la regla tiene cierto sentido. Solamente en este contexto. No se trata de que en general se pueda controlar si los servicios son caros o no. Se trata de que en este caso el consumidor al que le estamos facilitando que desista porque le parece caro el servicio, pues no tenga que pagar ese precio, ¿de acuerdo? Sino que simplemente compense en relación al valor de mercado. Este yo creo que es el fundamento de la norma. Lo que pasa es que yendo un poco más allá, esto es ir un poco más allá de lo que dice la norma, pero creo que en este caso nos viene bien. A mí se me ocurre lo siguiente. Se me ocurre que esta misma regla, dándole una lectura, si se quiere, generosa, podría servir para otra cosa. Podría servir como un mecanismo puesto a disposición del consumidor para que éste pueda reaccionar de alguna manera frente a estrategias de la empresa basadas en el diseño de una estructura de precios que pueda tener un efecto disuasorio respecto al ejercicio del desistimiento. Es decir, es que este caso nos viene muy al pelo. La empresa de la que estamos hablando, después de esta sentencia, se va a encontrar con que le pueda ocurrir esto, que los consumidores hagan un ejercicio oportunista del derecho de desistimiento. Entonces puede estar tentada a decir, bueno, pues a partir de ahora, cuando alguien me contrate la suscripción premium, yo le voy a pedir el consentimiento para ejecutar inmediatamente, que me lo van a dar porque lo hacen siempre, pero es que además le voy a enviar inmediatamente el informe de evaluación de personalidad y ya me ocuparé yo de dejar claro en el contrato que ese informe de evaluación de personalidad tiene un precio tal. Con lo cual, de alguna manera, se puede intentar diseñar una estructura de precios que tenga por objeto eso, disuadir al consumidor del ejercicio de desistimiento. Yo entiendo que aunque esto no se deduce directamente del texto de la norma, quizá se abre una puerta, una vía para que el consumidor disponga de esta posibilidad. Bueno, frente a esta estructura de precios que me parece que es abusiva, porque en definitiva el precio que me están cobrando por esta prestación parcial inmediatamente ejecutada es proporcionalmente muy superior al que le correspondería con una valoración de mercado. ¿De acuerdo? Yo creo que esto abriría una vía que ya digo que la sentencia no lo resuelve, pero creo que puede ser una lectura interesante de este texto. Lo dejo simplemente apuntado. Al margen de eso, en el caso concreto, ¿qué ocurrió en el caso concreto? El tribunal remitente, pues lo que había llamado la atención, lo que había hecho que planteara esta cuestión del posible carácter excesivo del precio ante el Tribunal de Justicia es que, como ha explicado muy bien Sebastián antes, por lo visto, analizando los datos de funcionamiento de la empresa, se había constatado que durante el mismo periodo la misma empresa había facturado por la misma suscripción premium a otros consumidores menos de la mitad de lo que le cobraron a este consumidor. A este hombre le cobraron 524 euros y parece ser que había consumidores a los que les estaban cobrando menos de la mitad. Entonces, claro, esto plantea la duda. Entonces, en estas condiciones, ¿es excesivo el precio que le están cobrando a este consumidor? ¿Sí o no? Díganos, señores del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, qué criterios tenemos que seguir. Porque, claro, la directiva en el considerando 50, cuando analiza esta norma, dice que a la hora de valorar si el precio es o no excesivo, se puede tener en cuenta el precio que otros comerciantes están cobrando por servicios equivalentes. No hace ninguna referencia a la posibilidad de que el propio empresario, el mismo empresario, esté cobrando otras cantidades a otros consumidores. Probablemente porque cuando se hizo la directiva en el año 2011, pues esto a lo mejor era una cuestión más o menos anecdótica. Más o menos se cobraba todo el mundo lo mismo. Pero es que hoy en día esta cuestión adquiere una dimensión muy distinta. Porque hoy en día, como saben, se está generalizando el uso de herramientas informáticas, algoritmos y demás, que no solamente te personalizan las ofertas de bienes y servicios, te personalizan también el precio. ¿De acuerdo? Con lo cual, ahora mismo lo que se cobra a cada consumidor es distinto en función del perfil de personalidad que las empresas van elaborando, pues recabando datos de un sitio y de otro. Claro, en estas condiciones, el tema de que un empresario le esté cobrando cantidades distintas a los diferentes consumidores es un criterio que se deba tener en cuenta a efectos de determinar si el precio que se está cobrando es o no excesivo. Bien, la respuesta del Tribunal de Justicia pues puede parecer muy obvia, pero ya digo que en el contexto que estoy explicando no es tan obvia. El Tribunal de Justicia dice que sí se debe tener en cuenta. Es decir, que a la hora de valorar lo que es el valor de mercado del servicio, para comparar y ver si el precio es excesivo, hay que tener en cuenta todas las circunstancias relevantes.
Y, por ejemplo, no solamente lo que otros comerciantes están cobrando por servicios equivalentes, que es lo que ya dice en los considerandos de la directiva, sino también lo que el propio comerciante esté cobrando por el mismo servicio a otros consumidores. Luego ya el Tribunal de Justicia lo deja ahí y ya que decida el Tribunal de Hamburgo exactamente lo que tiene que cobrar, ¿de acuerdo? Pero claro, en el contexto este de la personalización de precios, pues esto es interesante. En las nuevas directivas que están siendo objeto de transposición ahora, entre otras las 770 que antes comentábamos, y esta directiva 2621, que es la que está reformando la regulación de los contratos a distancia, cuando se habla del tema de las herramientas de personalización de precios, en realidad el legislador comunitario no pone ningún inconveniente desde el plano de la licitud. Es perfectamente lícito cobrar un precio distinto a cada consumidor. Es perfectamente lícito. Lo único que se le impone a los empresarios es una obligación de informar al consumidor. Oiga, que sepa usted que los precios se están personalizando. Pero por lo demás, usted le puede cobrar a cada uno lo que quiera. Muy bien. Bueno, pues démonos cuenta que por la vía de la interpretación que está haciendo el Tribunal de Justicia en esta sentencia, a propósito de la posible excesividad del precio, a lo mejor se nos abre una puerta también para que podamos establecer un cierto límite a las posibilidades de fijar libremente los precios de forma personalizada. Es que en este tipo de contratos, a lo mejor por la vía de la accesibilidad al precio, los empresarios no pueden establecer arbitrariamente diferencias muy grandes entre los precios cobrados a unos consumidores. Bien, hasta aquí mi intervención, pero ya digo que no quería sobrepasar mucho el tiempo que tenía asignado, pero en definitiva creo que ha quedado claro que la sentencia, a pesar de referirse a un asunto aparentemente nimio, sin embargo, tiene muchísimo que comentar. Realmente pone a prueba algunos de los mimbres esenciales del funcionamiento del derecho de desistimiento en contratos a distancia. Bien, como decía, la idea era abrir ahora un mínimo turno de preguntas o de cuestiones que les puedan interesar por si quieren plantear alguna y inmediatamente dejar paso a los compañeros para que puedan desarrollar la segunda parte del seminario. No sé si hay alguna pregunta por ahí. ¿Alguna cuestión que quieran plantear? Bien, yo simplemente, si me permiten, por una curiosidad que me ha quedado respecto a la intervención de Mónica, que ya digo que es la que me parece que tiene un contenido más dogmático, la delimitación entre suministro de contenido digital y suministro de servicios digitales. Este es un tema abierto. Yo creo que ese es un tema que el propio legislador comunitario ha tenido que pensarlo porque no lo veía claro. Es decir, definir lo que es contenido digital y diferenciarlo de servicio digital es muy difícil. Puede haber casos que sean muy claros, pero habrá otros que no lo sean en absoluto. Y, por tanto, yo creo que esta sentencia, digamos que va abriendo el camino. Ya empieza a establecer ciertos criterios que podamos seguir. Yo creo que en este caso el Tribunal de Justicia, es el comentario que quería hacer, ha tenido muy presente el tema de que el famoso informe de evaluación de personalidad, aunque en sí mismo sería un contenido digital, yo creo que esto está claro. Si un informe de evaluación de personalidad en sí mismo sería un contenido digital claramente. Es más, si tienen ocasión de echarle un vistazo a la página web del famoso sitio web de búsqueda de parejas, yo he estado mirando las condiciones generales y en las condiciones generales relativas a la prestación a los suscriptores de base gratuitos del informe de evaluación de personalidad que se paga independientemente, expresamente dicen en las condiciones generales que eso es suministro de contenido digital y, por tanto, una vez iniciada la ejecución, ya no hay vuelta atrás. Es decir, yo creo que eso está claro. Si fuera el informe de evaluación en sí mismo, sería contenido digital y no. Lo que pasa es que aquí el Tribunal de Justicia tiene en cuenta, en primer lugar, que es una prestación accesoria dentro de un contrato que incluye otros servicios, tiene un carácter, digamos, marginal. Y por otro lado, un dato muy importante que se deduce del considerando 30 de la directiva esta 2616, que es la directiva en la que el legislador comunitario habla de la diferencia entre contenidos digitales y suministros y servicios digitales, explica lo difícil que puede ser distinguirlo, pone algún ejemplo y termina diciendo una cosa muy importante, termina estableciendo un criterio de cierre. Al final, en caso de duda, hay que decantarse porque es un servicio digital, porque es la interpretación más favorable al consumidor. Para el consumidor es preferible que se califique como servicio digital y no como contenido digital, a efectos del ejercicio del derecho de asistimiento. Bueno, pues yo creo que este criterio de cierre también, de alguna manera, lo tiene presente el Tribunal de Justicia. Salvo que lo vea muy claro, esto lo califico como servicio digital y así este hombre puede desistir y, bueno, pues ya habrá que calcular lo que tiene que pagar. ¿De acuerdo? Bien, esta es la reflexión que yo quería añadir a lo ya dicho. Muchas gracias a los ponentes y ya dejo paso a Maite Alonso que pueda presentar esta segunda parte del seminario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Tomo el testigo que me pasas.
Estoy encantada de estar con todos vosotros, con todos ustedes, porque desde que empezaron estos encuentros de jurisprudencia del ELI, pues la verdad tenía ganas de participar, pero han tenido que pasar 6 para estar aquí y la verdad es que estoy encantada. Además es una ocasión para compartir con mi amigo Carlos, con lo cual pues doblemente agradecida. Bueno, yo me he tenido que aguantar un poco, como iba a hablar ahora, sí que voy a hacer un comentario sobre las ponencias, simplemente un apunte, felicitarles porque me han parecido sinceramente muy brillantes todas. Y la verdad es que ha llegado un momento en que no sabía si estábamos hablando de servicios y contenidos digitales o de contrato de servicios sin más. Porque realmente lo que evidencia esto es decir, los servicios digitales no hay una regulación adecuada. ¿Por qué? Porque no existen para los contratos de servicios normales. Entonces es curioso que el ordenamiento jurídico se está adaptando a los contratos de servicios a través de la digitalización de los mismos. Es decir, yo hace mucho tiempo que dije ya que cuando un contrato de servicios es nulo no puede ser retroactivo. Tiene que ser nunc. Y efectivamente esto es una ratificación de que un contrato de servicios, como no se puede restituir, que bien ha dicho el profesor Sebastián López, pues es que nos tenemos que buscar la vida. Y me ha parecido, la verdad, muy interesante. También lo del precio excesivo, que me ha surgido un chiste enseguida. Igual es que a este señor era muy complicado emparejarlo. Y entonces no solo era el algoritmo, sino que había algo pasaba ahí. Bueno, y ya lo dejo, pero no me podía aguantar de hacer estos 2 comentarios, y paso a presentar a los siguientes ponentes que van a comentar una sentencia muy interesante, porque es como si dijéramos el posterius, ¿no? La fase posterior a todo lo que ha ocurrido con Uber y con Airbnb, que es pues la sentencia de 3 de diciembre de 2020. A mí me parece muy interesante. Creo que los dos tienen ya repartido las ponencias que van a hacer. En primer lugar va a intervenir Tomás Gabriel García Micó, que es investigador predoctoral de la Universidad Pompeu Fabra, y con posterioridad intervendrá también Gabriel Macanás Vicente de la Universidad de Murcia, profesor contratado doctor. En primer lugar, el profesor García Micó hablará de la sentencia y de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este problema, y con posterioridad el profesor Macanás Vicente pues hablará de cuál es la doctrina en concreto que se contiene en esta sentencia. Sin más dilación, cedo la palabra a Tomás Gabriel García Micó. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, muchas gracias. ¿Se me escucha correctamente? Perfectamente. Vale. En primer lugar, gracias a ambos moderadores, al profesor Díez Soto y al profesor Alonso Pérez. Para mí es un honor volver a estar aquí. Estuve hace 2 años cuando todavía había cierta normalidad en el mundo y ahora me veo haciéndolo a través de una webcam, pero bueno, eso no es una mala ocasión para poder compartir un rato con colegas, aunque soy bastante reciente en el acceso a la academia. Como bien ha dicho la profesora Alonso Pérez, tanto yo como el profesor Macanás comentaremos la sentencia Start-Taxi App. Muy básicamente expondré los hechos que llevaron a esta sentencia del Tribunal de Justicia de finales de 2020, expondré brevemente la doctrina y me centraré en particular en una de las cuestiones prejudiciales, que es la que centra mi comentario. Esta sentencia, a mi criterio, es muy relevante. Lo ha dicho la profesora también Alonso Pérez, que sigue la estela de las Airbnb, de la Asociación Profesional Elite Taxi, etcétera, sobre la configuración de los servicios de la sociedad de la información, y adopta un enfoque complementario a las que ya había habido hasta el momento. Muy brevemente, esta sentencia tiene como hechos que la sociedad Start-Taxi App gestionaba, es una empresa de nacionalidad rumana y gestiona una aplicación para teléfonos inteligentes que tiene como objeto intermediar, y utilizo el término menos jurídico de la palabra intermediar porque ese contrato da lugar a ciertos
cuestiones que son relevantes. Pone en contacto a profesionales, a usuarios que buscan que se les preste un servicio de transporte urbano con conductores profesionales de taxi. Esta distinción es esencial en el caso para otros en los que se hace también comparación. Pues bien, esta aplicación simplemente se utiliza como una lista a la cual los usuarios tienen acceso para determinar con qué conductor desean hacer ese transporte, y lo hacen a través simplemente de las valoraciones de otros usuarios. Llegan a ese punto porque el conductor de taxi, el conductor profesional, suscribe un contrato con Star Taxi App, paga un abono mensual, recibe un móvil inteligente, una tarjeta SIM y acceso a una aplicación. Pero lo que deja muy claro tanto la resolución de remisión como la propia sentencia del Tribunal de Justicia, que en ningún momento la empresa recibe el pago de la carrera del servicio de transporte efectivo, en ningún caso controla los requisitos técnicos ni de calidad de la prestación del servicio, ni de los conductores, ni tampoco la conducta de estos. No transmite las peticiones, sino que simplemente lista, y es el usuario el que determina quién quiere que le conduzca a su destino, y en ningún caso fija el precio de la carrera, ni lo recibe en ningún caso, como también había dicho antes. Por tanto, esta cuestión es esencial, ¿vale? ¿Qué sucede? En el Consejo Municipal de Bucarest, en el año 2008, ya había sometido a los llamados servicios de despacho de taxi a una autorización previa, que requería un seguido de requisitos técnicos, que simplemente era tener un dispositivo en el taxi que permitía comunicar las carreras a una central, ¿vale? Y se sometían a ese régimen de autorización previa, pero solamente los tradicionales, llamémoslo aquí, en este foro. Pues bien, en el año 2017, en diciembre del 17, el mismo Consejo Municipal de Bucarest adopta la decisión 626 de 2017, que modifica, que enmienda la decisión del 2008 e introduce dentro de la definición de estos servicios de despacho de taxis sujetos a autorización previa a los prestados a través de plataformas o aplicaciones digitales. Y se sujetan a ese régimen también a un régimen sancionador por incumplimiento de la autorización o por no solicitarla. Pues bien, la empresa Star Taxi App es sancionada con una cantidad equivalente a 925.000 euros precisamente por la infracción de dicho régimen. Es cuando la empresa solicita, mediante un procedimiento administrativo previo, la revocación de dicha decisión del Consejo Municipal de Bucarest. La decisión es rechazada, la petición es rechazada, perdón, y entonces plantea lo que en la sentencia denomina recurso de anulación. Recurre esto ante el Tribunal de Distrito de Bucarest, y el Tribunal de Distrito de Bucarest es el que, antes de resolver, plantea la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia. Las cuestiones prejudiciales planteadas son bastante esenciales para lo que nos ocupa, más en el ámbito del derecho digital. La primera, que es la que me centraré yo un poco más de detalle para tampoco excederme, es si el servicio prestado por Star Taxi App es o no es un servicio de la sociedad de la información, tal y como se define en el artículo 2A de la Directiva de Comercio Electrónico, la 2000/31. Y en caso de que lo sea, a su vez se plantean tres cuestiones prejudiciales más. La primera, si la decisión del Consejo Municipal de Bucarest sometiendo a un servicio de la sociedad de la información a un régimen de autorización previa vulnera el principio de libertad de prestación de servicios. En segundo lugar, si además esta obligación constituye una excepción válida al principio general de prohibición de autorización de los servicios de la sociedad de la información. Y finalmente, si dicha normativa podía adoptarse sin una previa comunicación a la Comisión Europea, en virtud de la Directiva 2015/1535. Empezaré a desordenar un poco la sentencia para después centrarme en lo primero. Concluyo lo que yo diré después. El Tribunal de Justicia considera que sí es un servicio de la sociedad de la información, pero a efectos de exponer la doctrina no me centraré en esto más que al final. Habiendo concluido esto, después os pondré los motivos por los cuales lo hace, contesta al resto de preguntas.
En primer lugar, sobre la necesidad de comunicarlo o no a la Comisión Europea. Dice el Tribunal de Justicia que esto solamente aplica a los llamados reglamentos técnicos. Analiza la definición de reglamento técnico, que básicamente, como su nombre indica, versa sobre las calidades técnicas, las cuestiones más técnicas de los servicios que se prestan. Y considera el Tribunal de Justicia que la decisión, al final lo que hace es homogeneizar el régimen de autorización, pero en ningún caso se centra en cuestiones propiamente técnicas, por lo que no era necesaria dicha comunicación. En segundo lugar, sobre el principio de libre circulación. Parte el Tribunal de Justicia de la base de decir, este principio se aplica a cuestiones interestatos, no a cuestiones internas. Por lo tanto, no hay un problema en cuanto al principio de libre circulación. Si bien es cierto que analiza ese principio general de prohibición de sujeción de autorización previa a los servicios de la sociedad de la información y considera que en este caso, si bien es cierto que no es en sí una decisión exclusiva dirigida a este tipo de servicios, sino que homogeniza un régimen previo que se aplicaba a otros servicios tradicionales de prestación de transporte urbano, acaba concluyendo el Tribunal de Justicia que, si bien es cierto que la determinación de si esta normativa es conforme o no al derecho europeo corresponde al Tribunal Nacional, hace una calificación que me ha parecido si poco curiosa. Dice que al final eso de pedir una radio y una comunicación central es como un poco inútil. Y he revisado y dice expresamente la palabra inútil. Pero lo deja a manos del órgano jurisdiccional nacional que decida finalmente si esa autorización, esa normativa es válida o no es válida. Y finalmente, en cuanto a lo que es objeto de mi ponencia, ya había previamente dicho si efectivamente StarTaxi App constituye un servicio de la sociedad de la información. ¿Por qué? Y aquí es donde viene lo que es o no es un servicio de la sociedad de la información. Parte el Tribunal de Justicia de la definición general de este concepto y dice que requiere de 4 requisitos. Que se trata de un servicio. Creo que en ese aspecto nadie se opone a que es un servicio, no es por contraposición a la prestación de un bien. Aquí no se presta ningún bien, es un servicio, por tanto no entraré mucho al debate de esta cuestión. La remuneración de ese servicio, y aquí el Tribunal de Justicia analiza y dice, aquí tenemos 2 tipos de beneficiarios del servicio. Tenemos por una parte a los conductores y tenemos por otro lado a los usuarios. No recibe, efectivamente, StarTaxi App no recibía ninguna remuneración de los usuarios, porque estos lo pagaban al conductor. Pero también es cierto que la jurisprudencia, si le podemos llamar así, del Tribunal de Justicia, ha dejado dicho ya en muchas ocasiones que no todos los beneficiarios tienen que pagar al prestador para que se considere servicio de la sociedad de la información. Y se citan 2 casos, ¿vale? Que ahora no recuerdo de los nombres, si me lo piden después los recordaré. Entonces, dicho eso, dice, sí que recibo un pago StarTaxi App de uno de los beneficiarios, los conductores, que pagan ese abono mensual. Por lo tanto, sí que hay una remuneración. En tercer lugar, sobre la necesidad de que sea a distancia y por vía electrónica. También es una cuestión básica. Se presta a través de una aplicación en teléfonos inteligentes. Es a distancia claramente y por vía electrónica. Y finalmente, a petición individual de los interesados, de los usuarios. Esto también sucede. Al final el usuario quiere desplazarse de un punto a otro, accede a la aplicación, busca al conductor, elige al que más le gusta en función de las valoraciones anteriores de los usuarios y contacta con ese taxista y entonces es cuando realiza la carrera. Por tanto, es a petición del interesado, aquí la aplicación no realiza ninguna otra función. Por lo tanto, se cumplen esos 4 requisitos. Ahora bien, lo que es fundamental a efectos de esta decisión es la distinción respecto de los llamados servicios globales o servicios híbridos, que se ha dicho por parte de algunos autores. Dice, si bien esto que es un servicio de la sociedad de la información, esta calificación decae cuando ese prestador del servicio forma parte de un servicio global cuya función principal es la prestación de otro tipo de servicio no cubierto por la directiva.
por esta concreta directiva, la 2031, la 2000/31. Y aquí es donde se cita el caso de la Asociación Profesional Elite Taxi y Airbnb. Llegado a ese punto, y para hacer mi conclusión y no extenderme más, el Tribunal de Justicia considera que hay una diferencia esencial entre los dos casos que podemos llamar más hermanos, que son este concreto y el de la Asociación Profesional Elite Taxi. En el último que he citado, en el que ya se resolvió hace un tiempo, lo que se hacía era facilitar un canal para que conductores no profesionales pudieran realizar un servicio de transporte asimilado al del despacho de taxis. Por lo tanto, es un tipo de servicio nuevo, novedoso. Hasta ahora los taxis los prestaban conductores profesionales con una licencia y ahora estaban dejando a conductores que no disponían de dichas licencias pues abrirse paso en el mercado del transporte y que no estaban sujetos a un régimen regulatorio tan estricto probablemente como es el del sector del taxi. Por lo tanto, esa es una diferencia esencial que no sucede en el caso de Start Taxi App, porque lo que dice el Tribunal de Justicia es que al final del día, Start Taxi App lo que hace es dotar a los conductores profesionales de taxi que ya cumplen con sus autorizaciones conforme al Estado, que es Rumanía, de una vía adicional para la captación de clientes, pero que no se está abriendo un nuevo mercado, no se está abriendo un nuevo sector. Y que por lo tanto, Start Taxi App en este caso no cumple, como sí hacía en el caso de la Asociación Profesional de Taxi, un servicio en el ámbito del transporte urbano, que está sujeto a otro tipo de régimen jurídico. Y concluye que al cumplirse los 4 requisitos principales más el criterio de exclusión, que sería no ser un servicio global integrado en otro, concluye que es un servicio de la sociedad de la información. Y es ahí donde está la conclusión que yo quería alcanzar. Hay que valorar este elemento de cuándo es un servicio global, y aquí queda claro que la apertura de nuevos mercados, más allá de la captación de clientes, como sucedía en este caso, pero si abrimos un nuevo mercado, un nuevo sector de actividad que no está tan regulado como otro, como sucede en el caso del conductor de taxi profesional, es cuando decae la protección, podríamos llamar, de los servicios de la sociedad de la información. Y por lo tanto, es cuando se podría sujetar a este tipo de régimen de autorización. Pero si no, estamos ante un SSI, dicho abreviadamente, sujeto a este principio general de prohibición de autorización, que es el que el Tribunal de Justicia finalmente pues parece que acaba diseñando o dibujando las líneas para decir al Tribunal Nacional, oiga, diga que esta autorización es inútil, que es como dice literalmente el Tribunal de Justicia. Pues muchas gracias. Maite, enchufa el micro, que si no... Carlos. Bueno, muchas gracias a Tomás Gabriel García Micó por esta brillante exposición, muy interesante. Y ahora, sin más dilación, cedo la palabra a Gabriel Macanás, que nos va a hablar también de esta misma sentencia. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a la organización en general y sobre todo diría, en momentos como los de ahora, en lo que no sé si al resto le pasará, pero momentos en los que yo estoy mucho más aislado del resto de compañeros, el encontrar espacios en los que uno escucha y habla le hace recordar la importancia que también tienen estos espacios y que a veces no notamos. Y eso es muy de agradecer. También agradezco a Tomás especialmente la exposición de la sentencia que me permite no solamente dar por ya comentado el grueso, sino además afrontar mi exposición de una forma un poco heterodoxa, que voy a pedirles que me permitan, porque voy a ir de principio un poco lejos, pero confíen en mí que intentaré volver. Y lo tengo que hacer así porque a mí me resulta muy difícil no vivir o no afrontar el derecho europeo con un cierto sentido de aventura. Desde el principio, también tiene que ver con el principio de mi actividad investigadora, pero supongo que a todos, cuando vemos nuestro viejo y entrañable Código Civil, pues nos podrá gustar más, menos, satisfacernos en determinados grados, mucho incluso, pero sorprender, pues tiene su límite de sorpresa. Incluso si quisiéramos buscar en él grandes innovaciones y reformas, nuestro legislador probablemente nos dé un poco más de miedo que de emoción, con lo que el derecho europeo nos ha abierto una ventana a la novedad, a la sorpresa y desde luego en cuanto a material nuevo legislativo de derecho patrimonial, aunque solo fuera en el ámbito del consumo, de Europa es donde han venido
bueno, consumo y no solo consumo, hay este encuentro en todas las distintas salas, podemos verlo, es donde viene la principal materia de innovación y de sorpresa en el ámbito que estudiamos. Y esto no atrapa. O a mí empezó atrapándome en principio. De hecho, yo empecé, lo primero que escribí de cuanto escribí era sobre el marco común de referencia. Y como investigadores casi podríamos sentirnos culpables, pero si uno se asoma a la jurisprudencia, marco común de referencia, bueno, DCC, en inglés las iniciales DCCR, creo que aparece comentado en casi 450 sentencias de audiencias provinciales. Si nos vamos a los PECEL, los invocan directamente 3.600 sentencias de las audiencias provinciales, que no parecen pocas. De hecho, ya en un par de ocasiones el Supremo ha tenido que recordar las audiencias provinciales que no pueden revocar fundándose únicamente en los PECEL, que no son derecho en vigor. Y esto de que no sean derecho en vigor es lo que me vuelve a la tierra, porque esa emoción del principio a mí se me pasó. Creo que en general también la emoción originaria que empezó además justo antes de la crisis económica se fue diluyendo y al final volvemos al derecho europeo que estamos viendo, muy delimitado por las competencias. Al final estamos viendo los temas que estamos viendo sin una gran esperanza, ni amenaza tampoco, de que haya una legislación europea sistemática de contratos ni de obligaciones en el ámbito patrimonial. Ese es el punto de partida. Y así afrontamos la sentencia, y así afrontamos esta sentencia. Sin embargo, el ámbito del derecho europeo afronta cuestiones desde un ordenamiento en sí mismo incompleto. Y esa incompleción hace que no tenga todas las definiciones, que no tenga todas las respuestas y que tenga una sistemática necesariamente incompleta. Esto no es en sí mismo un problema. De hecho, no nos extraña el acudir, como tenemos que acudir en muchas situaciones, a conceptos propios de los estados parte en ocasiones o en muchos casos a conceptos propios del derecho comunitario que tiene que fijar el Tribunal de Justicia. Eso es lo que eso es lo que esta sentencia en cierto sentido hace cuando fija cuál es el sentido de servicio de sociedad de la información. Hasta ahí no hay ninguna dificultad especial ni ninguna innovación especial en cuanto a aquella vieja aspiración de si podría haber o no haber algún nuevo aire común de contratos o de obligaciones en el ámbito de la Unión Europea. Sin embargo, esta sentencia, un aspecto en el que a mí me resulta de lo más interesante y relevante, sobre todo pensando en el futuro y en este ámbito de derechos digitales, es, ¿realmente solo está buscando un concepto comunitario de servicio de la sociedad de la información o va más allá? Porque a efectos de valorar estos 4 criterios, de los que acabamos de hablar ahora mismo, me resulta muy difícil que lo haga de forma disociada de los contratos. Cuando la sentencia habla de servicio global, y está hablando de si esta actividad que Tomás decía de intermediación en sentido amplio, llega o no llega a ese servicio global, en realidad, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es la operación jurídica que afronta? Yo hoy lo que veo es una suerte de calificación jurídica de distintos contratos a efectos de determinar si son contratos verdaderamente independientes o si se tratara de una única relación jurídica dependiente con una prestación principal, otra secundaria, aunque fueran todos hacia los destinatarios. Y esto es calificación de los contratos. Claro, aquí es cuando nos asomamos a la avispa. ¿Cómo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a calificar o determinar cuáles son las características generales del derecho comunitario del contrato de mediación? ¿Cuál es la base? Si ni siquiera en España tenemos verdaderamente una base del contrato de mediación. ¿Cómo lo hace el Tribunal de Justicia? ¿Cuál es el derecho común o cuáles son los principios comunes, ya no de obligaciones, sino de tipificación específica de un contrato? Eso es mucho más difícil. Y sin embargo lo hace. No lo hace de forma expresa y abierta, pero lo hace cuando de alguna manera dice que el contrato de intermediación o la relación de intermediación con la plataforma solo será tal si se dan unas ciertas características todas relacionadas con la independencia. Está afirmando el carácter de independiente del contrato de mediación, que probablemente es lo que lo haga característico, lo que lo diferencie de la agencia o de la comisión. Cuando está disociándolo incluso de la prestación de transportes en esta sentencia, también tiene que necesariamente intentar determinar qué es prestación de transporte o qué es contrato de prestación de transporte. De alguna manera aquí lo que entonces hace es afrontar una codificación o una tipificación de contenidos contractuales sin tener una base típica legal europea
pero que sin embargo nos va a afectar a todos los países europeos los que se apliquen esos tipos de contenido, aún de forma indirecta. En este caso concreto, intermediación lo define, lo disocia, lo aísla autónomamente del contrato que en este caso se trata, en este caso el de servicio de transporte, en el caso de Airbnb de Irlanda contra Francia era de alojamiento o de alquiler o de arrendamiento, y una vez que lo ha disociado dice sí que puede no solamente darse las circunstancias para ser calificado como servicio de sociedad de la información, sino aplicar la protección porque no está dentro de este servicio global. Siendo así, este tipo de calificación jurídica se incorpora a nuestro sistema. Y lo que ahora me interesa a mí, al final, es si en nuestro sistema se incorpora una calificación desde el punto de vista europeo, llamémosle del contrato de intermediación, ¿cómo asimilamos eso? ¿Asimilamos eso como un concepto de intermediación típica europea, simultánea y en principio compatible dentro de distintos ámbitos con la calificación, en su caso española o alemana o del país que fuere, del mismo contrato? En principio ese es el sistema que entendemos normal y cuando hay un concepto europeo se aplicará en el ámbito del derecho europeo diferente del ámbito español. Pero esto no creo que siempre pueda ser así de fácil, sobre todo cuando estamos afrontando ámbitos especialmente innovadores. En España la calificación del contrato de mediación es complicada, difícil, es atípico, la referencia al contrato de servicio es insuficiente y en estos ámbitos de intermediación digital a través de plataformas estamos prácticamente vacíos de contenido. Cuando nuestra jurisprudencia o nuestra doctrina vaya a afrontarlo, ¿se puede permitir ignorar de forma absoluta estos criterios que se están implementando? No lo sé, tampoco es que se trate de una cuestión enteramente nueva. Cuestiones clásicas y asumidas, como por ejemplo la abusividad de las cláusulas de los contratos consumidores, desde el punto de vista europeo afecta solamente al ámbito de consumo. Sin embargo, no se cierra, y así se contempla incluso los PECL, que puede afectar también a otros empresarios. Si así se hiciera, verdaderamente los Estados ahora iban a crear un nuevo concepto de condición abusiva o de control de contenido de transparencia, no, asimilarían lo que ya hay, que podrían dar otro contenido, no lo dudo, pero asimilarían esos principios. Cerrando entonces, esta sentencia, igual que la anterior de la Asociación Profesional Élite de Taxi, o igual que la anterior también de Airbnb Irlanda, está desde el punto de vista del derecho comunitario configurando un determinado contrato de intermediación, especialmente útil en el ámbito digital. Eso a nosotros en España, que no tenemos una legislación típica de contrato de mediación, que no la hay, en otros países la hay, en Italia la hay, y que tampoco tenemos una gran referencia desde el punto de vista del arrendamiento de servicios, nos está dando un contenido al que a partir de ahora podremos aferrarnos y nos podrá ser útil. Y esto que está ocurriendo en este caso particular, sospecho que cada vez ocurrirá más y cada vez, conforme se vayan abriendo los ámbitos, habrá más contenidos contractuales que tengan que ser interpretados a la luz del derecho europeo. Y ese tipo de contenidos, cuando vayan acumulándose, esa duplicidad de contenidos contractuales donde quizá acabe cerrándose aquella ilusión originaria y nos fuerce a revisar si hay o no hay, o si se está construyendo por la puerta de atrás una suerte de principios comunes contractuales, aún de forma indirecta. Y eso es lo que yo quería comentar de la sentencia, así que muchas gracias a todos por su atención. Bueno, pues muchas gracias, Gabriel Macanás, por estas sugerentes reflexiones que has compartido con nosotros. Pues la verdad es que en las actuales situaciones hay pocas ocasiones para conversar sobre cuestiones que nos preocupan a todos y que te hagan pensar, pues la verdad es que está muy bien. Muy agradecida por tu intervención. Bueno, y ahora sin más dilación voy a pasar a exponer el comentario que he hecho yo a una sentencia del 10 de diciembre del 2020 y abriremos, si les parece oportuno, un turno de comentarios o de preguntas después de mi intervención. Bueno, pues a ver, la sentencia que yo comento es una sentencia pues bastante curiosa, un poco como la primera, que era sobre una plataforma, ¿verdad?, que procuraba contactos personales. Pues en este caso, esta sentencia del 10 de diciembre del 2020 a mí me llamó poderosamente la atención
porque se trata de un caso de un jugador de póker online, ¿vale? En el primer caso, en la primera sentencia que hemos visto, era relación directamente con la plataforma, es decir, el contrato se entabla con la plataforma. En el caso de la segunda sentencia tenemos una plataforma que interactúa con dos tipos de usuarios, y en este caso estamos ante una plataforma que contrata directamente con el usuario, ¿vale? Es decir, es un jugador de póker online que está domiciliado en Eslovenia. Este señor contrata con una plataforma que tiene su domicilio en Malta, ¿vale? El ciudadano esloveno pues, es bastante buen jugador de póker. En los trabajos previos a esta sentencia, en trabajos preparatorios, he podido ver que incluso estaba registrado como jugador profesional en alguna base de datos. Hay jugadores de póker profesionales que se ganan la vida así, y este era el caso de este señor. Es decir, es un señor que ocupa casi todo el tiempo del día jugando al póker online, que obtiene grandes cantidades y que se gana la vida con ello. Concretamente, en este caso, este ciudadano esloveno, en mes y medio había ganado de esta plataforma jugando al póker casi 230.000 euros en mes y medio, con lo cual pues le daba para vivir bastante bien. Bueno, la casa de apuestas en un momento determinado retiene la cantidad que este señor está ganando en el juego. Estos 227.000 euros los retiene porque entiende que en el contrato hay una cláusula 9 en la cual se especifica que la casa de apuestas podrá retener la cantidad ganada en el caso de que se trate de una persona que esté dada de alta en la plataforma con dos perfiles, porque eso estaba terminantemente prohibido. No obstante, también en los trabajos anteriores a la sentencia se puede apreciar cómo la casa online, es decir, la plataforma, conocía perfectamente que este señor estaba dado de alta con dos perfiles y pese a todo le permite jugar, ¿vale? En ese contrato, en esas condiciones generales, esos términos de uso que aparecen en las plataformas cuando uno se incorpora, también hay otra cláusula que es la controvertida en este caso, junto a la anterior, que es la relativa a un pacto de sumisión, de que cualquier problema que hubiera se debería ventilar en los tribunales de Malta. Obviamente, cuando la plataforma retiene esas cantidades al jugador esloveno, al jugador de póker, este interpone una demanda en los tribunales de su país, alegando que es consumidor y alegando que se le aplique el reglamento 1215/2012 que establece la competencia judicial de los tribunales del país del consumidor en el caso de que contrate con una empresa que esté radicada en otro país de la Unión Europea. Bueno, pues en primera instancia los tribunales eslovenos se entienden competentes porque consideran que este señor merece ser calificado como consumidor. En apelación, el resultado del litigio es el mismo, se estima la demanda, y porque los tribunales también entienden que este señor es consumidor y tiene derecho a litigar en los tribunales de Eslovenia. Pero cuando se plantea el recurso de casación ante el Tribunal Supremo esloveno, el Tribunal Supremo esloveno tiene dudas acerca de si este jugador de póker profesional puede ser considerado consumidor y, por lo tanto, si los tribunales eslovenos tienen competencia para resolver el litigio. Obviamente, cuando uno se enfrenta a la aplicación del derecho de consumo a un jugador de póker profesional, no es la imagen prototipo de consumidor de un señor que va a comprarse una freidora o una plancha, no es lo mismo. Es decir, hay algo aquí que no acaba de encajar. ¿Cómo es posible que estemos hablando de consumo cuando estamos hablando de un jugador de póker profesional? ¿Cuáles son los elementos de este supuesto que nos resultan un poco
extraños, que no nos acaban de convencer acerca de la calificación que se hace de este señor como consumidor. Y son dos, uno que es menos controvertido y otro que yo creo que es un poco más controvertido y que quizás lo que esté aportando es que el derecho de consumo pues va evolucionando. Toda la cuestión de la contratación digital a través de plataformas obviamente va a cambiar toda la contratación tal y como la conocemos. Estamos pasando de una bilateralidad en la contratación a por lo menos una trilateralidad, cuando no son 4 personas las que entran en el contrato, y entonces todo esto va a cambiar. Bueno, pero en este caso concreto hay 2 elementos que merece la pena analizar para ver si este señor realmente tiene o merece la calificación de consumidor o no, que adelanto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que sí, y que por lo tanto tiene derecho a litigar en los tribunales de su país. Bueno, pues 2 son las cuestiones. En primer lugar, estamos ante una actividad, la de jugar al póker online, que tiene un ánimo de lucro. ¿Vale? Es decir, en qué medida se puede calificar como consumidor a una persona que tiene un afán de enriquecimiento, podríamos decir, un ánimo de lucro. En este sentido creo que no hay ningún problema. De hecho, en España el artículo 3 del texto refundido de la Ley de Consumo lo deja muy claro. El ánimo de lucro solo excluye la calificación de consumidor cuando nos encontramos ante una persona jurídica. Por lo tanto, cuando estamos ante una persona física, ¿verdad? Pues obviamente la existencia de un ánimo de lucro no tiene por qué negar por sí sola la caracterización de un sujeto como consumidor o de la relación, que eso es mejor hablar así, no impide calificar la relación como relación de consumo. Obviamente, como que las personas jurídicas puedan ser consumidoras solo existe prácticamente en España, pues obviamente no es un argumento que salga en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero hay que tener en cuenta que la existencia de un ánimo de lucro tampoco por sí solo ha sido suficiente, como en el caso Kamenova, que es muy conocido, ¿verdad?, para calificar a una persona de comerciante. Se trataba de un caso en el que un particular vende una serie de objetos a través de una plataforma como Vinted, por ejemplo, o eBay, ¿verdad? Y se pretende que es comerciante y que tiene que cumplir todas las normas del consumo. Bueno, pues en ese caso está claro que aunque esta señora, al incorporarse a la plataforma, tenía un ánimo de lucro, pues tampoco eso es suficiente para ser considerada comerciante. Otro aspecto importante de esta sentencia que puede ser destacable es que quizás estamos hablando de que este jugador de póker ha ganado en prácticamente mes y medio casi 230.000 euros, ¿vale? Entonces podemos plantearnos si la cuantía de la operación a veces ha servido de indicio para considerar que una persona es consumidora o no lo es. En este sentido, explícitamente, al menos en ninguna sentencia, ni del TJUE ni del Supremo, la cuantía de la operación lleva a descartar la consideración de consumidor del sujeto. En este sentido es reseñable una sentencia muy reciente y muy interesante, por cierto, del Tribunal Supremo Español, de la que es ponente Sancho Gargallo, de 3 de marzo de 2021, en la cual se trata de un jugador de apuestas online que gana casi 2 millones de euros por una serie de apuestas que hace en cuestión de poco rato, porque ve una oferta muy buena con una alta probabilidad de acierto, gana 2 millones de euros y aunque a este señor al final no consigue, el tribunal no le da los 2 millones de euros por otro motivo, pero en ningún momento de la sentencia se plantea que no sea consumidor. Es decir, también se le considera consumidor, ¿vale? Con lo cual, la cuantía de la operación tampoco explícitamente se plantea como un criterio que permita excluir la consideración de consumidor de un sujeto. Solo hay una sentencia en la que expresamente la cuantía elevada de la operación se menciona explícitamente
para eliminar la consideración de relación de consumo a ese supuesto. Es un caso que contempla el Tribunal Supremo Español el 21 de noviembre del 2018. Es una operación de inversión a través de plataformas, una operación de muchísimo dinero, pero realizada por particulares. ¿Vale? En ese caso sí que expresamente el Tribunal Supremo dice que en atención a los importes y a su carácter especulativo no puede ser considerado como un acto de consumo, pero es en el único caso donde una cuantía elevada se menciona expresamente el elevado importe para eliminar la caracterización del supuesto como una relación de consumo. Sí que es verdad que por lo tanto, el ánimo de lucro, ¿verdad?, no puede ser considerado como un requisito que excluya la consideración de relación de consumo, salvo que sea una actividad que esa persona realice habitualmente con carácter reiterado, en cuyo caso sí que algunas sentencias consideran que esa actividad habitual reiterada podría ser determinante de excluir la consideración de la relación como relación de consumo. ¿Vale? Esto lo dice en el caso Kamenova, justamente para lo contrario, para impedir que eso permita calificar de comerciante a la señora. Bueno, como digo, la existencia de un ánimo de lucro en un jugador online, ya sea de póker o de apuestas, no es determinante para considerar que no es consumidor, ¿vale? El otro elemento que quizás sí que nos perturbe un poco más es que nos encontramos ante un jugador de póker que tiene unos elevados conocimientos de la actividad que está realizando. Es un profesional del póker porque se gana la vida con ello. Y claro, cuando nos enfrentamos a un sujeto que está pidiendo que se le apliquen las normas de protección del consumidor con un elevado nivel de conocimiento, pues entonces los que estamos acostumbrados a trabajar en derecho de consumo, un poco que se nos mueve el suelo, ¿no? Porque normalmente cuando nosotros hablamos a los alumnos en clase, ¿verdad?, de cuál es la razón por la que es necesario que surja el derecho de consumo, todo este conjunto de normas para proteger a los consumidores, pues el fundamento básico es el diferente nivel de conocimiento que existe entre los que se colocan en el mercado en el lado de la oferta y los que se colocan en el mercado en el lado de la demanda. Normalmente los que ofrecen en el mercado un producto o un servicio conocen mucho más ese producto y ese servicio que los que lo van a adquirir. No solo el producto y el servicio, también la contratación y todas las implicaciones jurídicas que la contratación de ese producto o servicio implica. Y es esa simetría informativa, ¿verdad?, la que en cierta medida siempre hemos tomado como fundamento, uno de los muchos, ¿verdad?, fundamento de la necesidad de que existan esas normas que protegen a la parte más perjudicada por esa asimetría informativa. Esto es así, claro. Esto lo vemos claro cuando uno va a comprar un coche, cuando uno va a comprar un ordenador, pero claro, un jugador de póker profesional o un inversor en plataformas. Hay un caso bastante llamativo de una estudiante que se dedica a invertir en plataformas que operan con cambio de divisas. Hombre, pues no parece que sean personas, ¿verdad?, que desconozcan el ámbito, el mercado, el ámbito comercial en el que se están moviendo. Y estas personas son las que están pidiendo que se les aplique las normas de protección de consumidores que están pensadas para otro prototipo de consumidor. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de profesionalidad, conocimientos del particular, que no hay ánimo de lucro, normalmente estamos hablando de relaciones con plataformas y normalmente estamos hablando de dos sectores que no parecen encajar o que encajan a duras penas en el derecho de consumo. Uno es plataformas de inversión y el otro es plataformas de juego. ¿Vale? No, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo, a mi modo de ver, que se está produciendo una evolución
que es apreciable tanto en las sentencias del Supremo como en las del TJUE, las que he podido leer, sobre todo en relación a las plataformas, que se está cambiando ese principio de asimetría informativa que sirve de fundamento, de base a la necesidad de que exista el derecho de consumo. Se está viendo cómo va evolucionando y se está dejando de lado cualidades subjetivas del ciudadano, del particular. Las cualidades subjetivas son el conocimiento que tiene de la materia, la profesionalidad. Eso se está dejando de un lado y se está queriendo atender a circunstancias objetivas. De tal manera que ya no se habla tanto de asimetría informativa como de asimetría económica, que se basa en datos objetivos. Es decir, ¿a quién hay que proteger? Aquella parte de la relación que, como consecuencia del poder económico que las dos partes tienen, se encuentra en franca desventaja frente al otro. Claro, hay un jugador de póker frente a una plataforma, pues quizás sí que podamos entender que si consideramos que debe evolucionar en esa línea el derecho de consumo, pues podamos entenderlo merecedor de esa protección, ¿vale? Pero, insisto, esta evolución se está dando en plataformas de inversión y de juego. Y algunas veces en alguna sentencia del Supremo Español también se habla un poco, pero no en este sentido, sino en el ánimo de lucro, con lo cual no lo voy a mencionar. A ver, ya para concluir, es simplemente compartir unas reflexiones, porque yo no tengo la respuesta, tengo esa mala costumbre, ¿verdad?, que nunca encuentro respuestas y todos son interrogantes. Mis reflexiones son las siguientes. En primer lugar, para mí el derecho de consumo no es solo derecho de consumo. Para mí el derecho de consumo es un motor de renovación del derecho de contratos, ¿vale? De tal manera que muchas estructuras jurídicas que surgen en el ámbito del derecho de consumo vemos cómo se van trasplantando a otros ámbitos de la contratación, incluso al mercantil. Por lo tanto, aquí lo que podemos estar viendo es simplemente un foco más de expansión del derecho de consumo. Quizás cuando a los usuarios de la plataforma haya que protegerlos de alguna manera frente a las plataformas. Esa es mi primera reflexión y a lo mejor el único núcleo jurídico o normativo que tenemos para ofrecerles esa protección sea precisamente las normas de protección de consumidores, que no sé si realmente un jugador de póker profesional, que uno de los conceptos, ¿verdad?, que siempre hemos explicado a nuestros alumnos para definir una relación de consumo es la falta de profesionalidad del consumidor. En el artículo 4 del texto refundido, para definir al empresario se utiliza el término de profesionalidad a la par que el de comerciante o empresario. Y luego otra reflexión, una segunda reflexión. Quizás los usuarios de plataformas no estén demandando esa protección de manera global, porque si uno sabe tanto, ¿verdad?, no hace falta información precontractual, ya la tiene. Igual no necesita una protección global como la que necesita el consumidor, igual solo está pidiendo que se le aplique el reglamento 1215/2012 sobre competencia judicial, en el sentido de que parece sensato que cuando uno está incorporándose y contratando con una plataforma que tiene la sede en otro estado de la Unión Europea, parece que a lo mejor habría que reconocerle a este usuario de la plataforma el derecho a litigar en caso de que tenga un problema dentro de su propio país. Es decir, que sería una ampliación del ámbito de consumidor a un solo efecto, al efecto de que se aplique el artículo o el reglamento 1215/2012 que le permite litigar en su país. Simplemente estas reflexiones las comparto con todos ustedes y quedo a disposición por si tienen alguna cuestión que plantear. Nada más por mi parte, aquí concluye mi intervención y si les parece podremos abrir pues, un debate sobre todas las cuestiones de contratación con plataformas que han surgido a lo largo de la tarde.
Muchas gracias. Muchas gracias, Maite. Si me permites, me voy a prevaler de mi posición de moderador para hacer simplemente algún comentario. Ante todo, mi enhorabuena a todos los ponentes, tanto de la primera parte como de esta segunda. Respecto a las últimas 3 ponencias, yo lo que quiero es destacar que a partir del análisis de estas 2 sentencias, pues habéis aportado reflexiones muy interesantes sobre la evolución de todo el sistema jurídico de la Unión Europea, prácticamente del derecho de contratos, ¿no? Yo quería en este sentido, más que nada, hacer una reflexión en este sentido. Creo que el desarrollo de la contratación digital está haciendo que cambie todo. O sea, la aparición de las plataformas, de las nuevas formas de contratación y demás, pues está obligando a rediseñar todo el sistema. Y el problema, enlazando con lo que se comentaba respecto a la sentencia anterior, es que el legislador europeo se halla muy constreñido por el tema del reparto competencial. Entonces resulta que a partir de la regulación de aquellas materias que tienen encomendadas competencialmente, pues tiene que ir haciendo toda una reelaboración del sistema general de contratos, ¿no? Entonces esto pues en algunas ocasiones pues sale mejor y en otras sale peor, ¿no? En el caso del derecho de consumo, por referirme a la sentencia que acabas de comentar tú, bueno, es que probablemente el problema es que el concepto de consumidor que se sigue manejando en la legislación europea, pues es un consumidor del siglo XX. Y es que el cambio de todo el sistema, la digitalización de la economía y de la contratación hace que el perfil de consumidor que todos conocíamos pues, se haya diluido en gran medida. Es decir, el consumidor del siglo XX era un puro receptor de bienes y servicios, ¿no? Claro, hoy en día la posibilidad de acudir al comercio electrónico, a la contratación online, a las plataformas hace, pues que se ha dicho muchas veces últimamente, ¿no? Que se haya evolucionado el concepto de consumidor al prosumidor. Es que ahora quien participa en este tipo de mercados digitales no es un puro receptor de bienes y servicios, sino que muchas veces toma la iniciativa, no solamente vendiendo productos y servicios, sino desarrollando actividades. Hay por aquí entre los presentes algún experto en temas de crowdfunding. Bueno, en las plataformas de crowdfunding los consumidores pueden hacer operaciones de inversión o de préstamo, es decir, ser ellos los prestamistas y demás. Claro, todo esto cambia mucho las cosas, la profesionalización, el conocimiento. El hecho de participar en los mercados digitales pues hace que comportamientos que hasta hace unos años podían ser más o menos ocasionales, es que hoy en día hay especialistas, personas que se pasan el día pues actuando en este tipo de contexto, ¿no? Entonces, probablemente el problema es que el propio concepto de consumidor tiene que evolucionar. No sé exactamente en qué sentido. Por otra parte, también es verdad lo que se comentaba, que al final el derecho de consumo ha sido la fórmula que ha tenido el legislador europeo durante muchísimos años para hacer derecho de contrato. Con lo cual, al final, lo que pasa es que lo que eran normas de consumo, al final terminan convirtiéndose en normas generales de contratos, ¿no? Eso por un lado, respecto al tema de las plataformas, en este caso de la plataforma esta del Star Taxi que se comentaba anteriormente, pues también aquí creo que es muy evidente el tema de que el legislador europeo y el Tribunal de Justicia pues tiene que estar combatiendo continuamente con las limitaciones que impone la distribución de competencias. Claro, el tema de que la Unión Europea puede regular algunas materias y otras no. Claro, al margen de las interesantísimas reflexiones que se han hecho aquí sobre el tema del concepto de independencia para definir lo que sería la tipificación del contrato de intermediación, el problema es que hay que estar ahí delimitando lo que es pura intermediación de lo que es la prestación de servicios para ver hasta dónde llega la norma europea y dónde entran en juego pues, normas nacionales que regulan determinados sectores. Y al final lo que pasa es que creo que se puede correr el riesgo, y creo que este sector es un caso muy evidente, el riesgo de que se esté condicionando de alguna manera el diseño de modelos de negocio. No sé si me explico lo que quiero decir de esto. Es que al final resulta es que en función de lo que vaya decidiendo el Tribunal de Justicia en cada caso sobre si esto es una plataforma de transportes o esto es una plataforma de intermediación, al final empresas que podrían tener muy buenas ideas para el desarrollo de un modelo de negocio, pues tienen que decir, pues mira, no, tenemos que limitarnos porque es que si no nos van a pillar por este sitio, con lo cual creo que al final se está produciendo un cierto efecto contraproducente. Es decir, en aras de flexibilizar el mercado digital, pues lo que ocurre es que al final modelos mixtos de negocio que tienen un aspecto digital y otro no digital, pues a lo mejor se van quedando en el tintero porque si no nos exponemos a que los estados nacionales nos estén atacando por las partes. No sé.
quiero decir, es una reflexión que me sugiere el examen de esta sentencia que habéis comentado, pero también en el contexto de las anteriores, las que han ido delimitando cuándo esto era transporte, cuándo esto era taxi y demás, ¿no? En todo caso, bueno, no era ninguna pregunta en particular. Si queréis hacer alguna reflexión al respecto. ¿Me permites, Carlos? Sí, hola, Antonio, ¿qué tal? Dime. Buenas tardes. Enhorabuena por esta webinar, porque a mí me interesaba mucho. Muchas gracias. Me tengo que ir a moderar la otra mesa, pero no quería dejar de, bueno, pues de manifestar lo interesante del tema. Bueno, es que el derecho digital de contrato ahora es la punta de lanza de... Y estoy de acuerdo con María Teresa en relación con el comentario que ha hecho a la sentencia. Es que el concepto de consumidor, como tú has dicho en el propio texto refundido, se excluye la profesionalidad. O sea, yo estoy de acuerdo, pero claro, ¿cómo determina la profesionalidad? Lo de la cuantía me parece muy discutible. Y yo iría por la vía de la habitualidad. Pero claro, también tenemos ese problema. ¿Cuándo se convierte en habitual? Yo siempre he reflexionado sobre los individuos que venden, por ejemplo, en la conocida, bueno, cualquiera de ellas, eBay o Wallapop. El individuo que le coge el gusto a vender cosas ahí, ¿no? Una cosa es esporádicas ventas de productos y otra cosa ya es que le coja afición al tema, claro. Pero ¿cómo determinas cuándo lo que es ocasional se convierte en habitual? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en Airbnb. El individuo que le coge el gusto a compartir el coche y dice, bueno, esto para mí supone una ganancia, ¿no? En fin, es complicado, pero muy interesante. Os dejo que me voy a la webinar de ahora. Antonio, gracias por tu intervención. Un placer, hasta luego. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Mira, Mercedes Sánchez, por aquí, que creo que... Sí, puedes intervenir, Mercedes. Hola. Bien, buenas tardes. Bueno, antes de nada pido disculpas porque me he incorporado tarde por un despiste absoluto por mi parte, pero me da mucha pena porque lo que he llegado me ha parecido absolutamente interesantísimo y ya digo, lo lamento profundamente porque estoy segura que me he perdido intervenciones muy brillantes. He llegado sí a tiempo de escuchar la de la profesora María Teresa Alonso, que me ha resultado muy, muy interesante y quería justamente intervenir en la misma dirección que me ha precedido en el uso de la palabra. Yo también creo que la clave en este contexto, si es que existe una sola, no sé, tendría que ir por la ocasionalidad en el desarrollo de la actividad. Es decir, yo creo que ahí tiene que estar la clave. Si se desarrolla una actividad con la plataforma de manera ocasional, esporádica, pues yo creo que todavía tiene cierto sentido obtener un amparo, una protección como parte menos especializada, pero en la medida en que ya se produce una habitualidad en el desarrollo de esa... Me dan 30 segundos para que se cierre la sesión, te lo digo para que... perdón. Entonces no quiero acaparar, simplemente quería decir eso, abundar que en lo que señalaba Antonio Ortiz, que me parece que por ahí creo que puede estar la clave del asunto. No, sí, simplemente quería señalar eso, que creo que puede estar por ahí, porque el tema de la asimetría económica lo veo complejo también de abordar y quizá tradicionalmente en el concepto de empresario la idea de profesionalidad se interpreta como habitualidad en el ejercicio de la actividad y ello lleva consigo a su vez la idea del mayor conocimiento y la ruptura, por así decirlo, por la propia práctica de esa asimetría informativa. Entonces, de algún modo, ahí se aunan un poco distintos criterios, que puede ser. Pero ya digo que sí que es cierto que la complejidad de las relaciones de distinto orden, el propio hecho de que el que tradicionalmente era consumidor aquí puede ser el que oferta el producto o el servicio, es decir, que evidentemente invierte muchos de los parámetros que teníamos establecidos. Entonces, pues también quizá habría que diferenciar por sectores, porque en el ámbito que quizá conozco yo más, que es el de las plataformas
de financiación participativa, pues ahí partimos de un sector que fuera de las plataformas está enormemente regulado y que buscamos una desregulación, pues si luego otra vez lo regulamos de nuevo, aunque sea con normas de derecho de consumo que colisionan con otras, pues al final volvemos a tener un mercado regulado, que era el del que estamos huyendo. En fin, no sé, son reflexiones, no es una cuestión, es un tema muy complejo, pero muy interesante. Sí, no, yo lo que creo es que en definitiva el concepto de consumidor va a haber que reformularlo. Es más, no lo sé, pero se me ocurre que quizá de cara al futuro no haya que legislar desde el punto de vista del consumidor, sino desde el punto de vista de determinados sectores empresariales o profesionales. Es decir, precisamente un poco en la línea de lo que comentéis, la habitualidad, yo también lo he comentado, es que el consumidor del siglo XX era un consumidor que ocasionalmente compraba ciertos bienes o servicios. Es que ahora hay gente que se pasa pegada a la pantalla del ordenador o del móvil todo el día y se convierten en profesionales de ciertas plataformas, más incluso que quienes las dirigen, con lo cual a lo mejor el foco que durante muchos años ha tenido que estar puesto en el lado del consumidor, a lo mejor hoy en día tiene que derivar, entre otras razones, porque como los mecanismos de protección que en su día se diseñaron para los consumidores, poco a poco parece que se van generalizando, pues a lo mejor hay que cambiar el punto de vista. Por ejemplo, no, ya digo que esto es una reflexión, a voz de pronto, pero se me ocurre que hoy en día, pues gran parte de la regulación de la actividad de las empresas pasa por imponerles ciertos deberes de información, de transmitir conocimiento, de transparencia y demás. Bueno, es que eso a lo mejor hay que plantearlo desde el punto de vista de la empresa. Es decir, eso independientemente de que contrate con otro empresario, con otro comerciante o con un consumidor clásico o no, pues que las obligaciones de información de la empresa pues vengan impuestas por su razón de empresa, no por el hecho de relacionarse con un consumidor en particular. No sé si me explico. Que a lo mejor si se desplaza el foco a los sectores que creemos que deben estar regulados, pues a lo mejor se aclara un poco el panorama. Pero ya digo, no lo tengo muy claro. Y por otro lado, y perdonadme que termine el razonamiento, es que el problema del reparto competencial, y vuelvo a lo que les comentaba antes en relación con las ponencias de Gabriel y Tomás, las limitaciones competenciales del legislador europeo, en este caso, producen un efecto irritante. Porque es que, claro, te pones a regular servicios de la sociedad de la información y resulta que ahí el legislador europeo puede hacer lo que quiera, pero luego como servicios de la sociedad de la información siempre están mezclados con otras cosas, pues al final es que hay que estar haciendo ahí encaje de bolillos para saber cuándo se aplica una norma y cuándo se aplica otra. Entonces es muy difícil de afrontar toda esta cuestión. No sé si queréis comentar algo al respecto. Por mi parte, nada que añadir. Muy bien. Pues nada, ha sido un placer. Muchas gracias a todos y estaremos en contacto con los ponentes en los próximos días, Maite y yo, pues para, en fin, organizar el tema del reparto, o sea, el envío de las ponencias de cara a su publicación y demás, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Vale? Muy bien, pues muchas gracias a todos. Nada, gracias a todos. Adiós. 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 Adiós, gracias.